en sus lugares. La palabra de Dios vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios 5, el versículo 31. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Que Dios añada bendición a esta palabra. Siéntense, amados hermanos, y gracias a Dios que Dios nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. En primer lugar, dice la palabra de Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando nada más y nada menos del matrimonio. Está hablando del hogar, está hablando de la familia. Entonces, amados hermanos, lo que el Señor nos quiere decir es que Él trata de enfatizar el hogar con la iglesia, o trata de que haya un cierto nivel de paralelismo. Cuando podemos mirar la palabra de Dios, cuando dice que el hombre se une a la mujer y los dos se transforman en una sola carne. Seguidamente ya no son dos, dice, sino uno. Ahora, ahí podemos mirar que hay un solo cuerpo, dos seres haciendo un solo cuerpo, una sola carne, unidos, y eso ha sido el propósito de Dios, unir. Ahora, en Efesios, en el versículo 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces ahí estamos mirando que Dios está hablando de la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo somos miembros del cuerpo de Cristo. Totalmente. Como el Señor así lo había establecido. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tenemos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando miramos más adelante, vamos a mirar tres palabras importantes que el apóstol Pablo está requiriendo. Está haciendo un requerimiento, amados hermanos, mirando como un ejemplo a la familia. Él habla de sujeción, de respeto y de amor. Cuando él dice en el versículo 22, ahí vamos a mirar la palabra de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mira, acá hay algo importante, habla de sujeción. Pablo está agarrando en primer lugar al hogar, a la familia, para luego comparar con la iglesia. Usted se va a dar cuenta que Pablo está utilizando estas dos familias, que es el hogar y la iglesia. Él quiere enseñarnos algo, y es el Espíritu Santo hablándonos. Y por lo tanto, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No dice que tengan miedo a sus maridos, sino que las cristianas casadas se sujeten a sus maridos como a Jesucristo. O sea, en el nombre de Jesucristo lo voy a hacer. Yo amo a mi Señor Jesucristo, yo quiero agradarle a mi Señor, y por eso voy a someterme a mi esposo. Por eso voy a obedecer a mi esposo. Por eso me voy a sujetar a mi esposo. Mira lo que dice Pablo, algo importante, las casadas. Es lo mismo, amados hermanos, que si aplicamos esta sujeción, nos vamos a dar cuenta que la iglesia también es una esposa. La iglesia recibe también el nombre de novia. Y Jesucristo es el novio o esposo. O también diríamos es el marido. Porque si miraríamos en Isaías 54:5, ahí nos vamos a dar cuenta que habla que Dios es el marido de Israel. Dios es el marido de Israel. Y utiliza las muchas versiones que puede haber, amados hermanos. Vamos a encontrar la palabra novio, vamos a encontrar la palabra esposo y marido. Esas tres palabras vamos a encontrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la esposa? Tiene que sujetarse a sus propios maridos como al Señor. Ahora, sujeción es obedecer, ¿verdad? Es aceptar como Él es, como es mi marido. Yo me voy a someter a Él. Yo voy a agradarle a Él, la esposa. Y el marido, en el 23 dice que es cabeza de la mujer. Dios le da autoridad al marido, ¿verdad? Aquí habla de una cabeza, está hablando del hogar, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué paralelo va? El hogar y la iglesia. El hombre es cabeza en el hogar, él va a dirigir, el hombre va a liderar en el hogar, el hombre va a testificar en el hogar, y la mujer va a hacer las veces de la iglesia. Porque la mujer o la esposa representa a la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Muy claro, hermanos. Y en la iglesia también Cristo es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, esto es importante. Ahora, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, todos estamos llamados a someternos. Debe haber sometimiento y
sujeción a la palabra y a la voluntad y al llamado de Dios. Eso tiene que ser. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, como esposa de Cristo. Así como la esposa tiene que someterse al esposo, también la iglesia se va a someter a Cristo en todo, a través de su palabra. El 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No lo va a obedecer, no se va a sujetar porque hay temor. No debe haber temor, sino es que ella se va a sujetar. ¿Por qué se va a sujetar la esposa? Se va a sujetar en primer lugar porque el marido lo trata bien, porque el marido demuestra amor hacia ella, porque el marido lo comprende, porque el marido lo cuida, lo sostiene, porque el marido lo sustenta, porque el marido lo apoya, lo alimenta, lo mantiene, lo conserva. El marido lo soporta. El marido es el que provee, es el que le protege, es el que le defiende. Por eso ella se va a someter. Ahora, en la iglesia, el esposo es Cristo. Y eso es lo mismo que hace el Señor en la iglesia, amados hermanos. Eso es lo mismo. El Señor también a nosotros nos sostiene. Es igual. El Señor nos apoya, nos alimenta, nos mantiene. Él nos cuida, nos guarda, nos nutre, nos protege. Él es todo, es igual. No hay diferencia, amados hermanos. Por eso es que Pablo ha escogido esta historia. Ha mirado muy bien porque en el versículo 31 ahí miramos lo que Pablo dice. Él no le hace por su propio pensamiento, o no le hace tal vez por el hogar, sino por la iglesia de Cristo. Pablo está demandando también que haya amor. Y cuando miramos el amor del esposo, debe ser un amor incondicional también hacia ella. Hermanos, yo quiero decirles algo. Para que el hogar pueda funcionar bien, tiene que haber amor. Tiene que haber un amor incondicional. Amor es aceptar a la persona como es, sin tratar de juzgar. Eso es amor. Amor es algo que podemos hacer que no tiene límites. Y eso es lo que Dios demanda también, porque cuando miramos el amor del Señor hacia la iglesia, ahí podemos mirar. ¿Por qué nosotros estamos reunidos? Por el amor de Dios. Porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el varón como cabeza, amar, demostrar en primer lugar ese amor a la esposa. A la esposa no lo vamos a tal vez a convencer o tal vez esta idea de pensar que nos va a obedecer, porque tal vez somos o tenemos una voz muy elevado, o hay un volumen de voz de nosotros que podemos dar órdenes y la esposa no va a escuchar y por eso nos va a obedecer. No es por eso, amados hermanos, es por el trato que nosotros le damos a la esposa. Por eso se va a sujetar, se va a someter de acuerdo cómo nosotros le tratamos. Eso es, ahí va la obediencia. Entonces es igual el Señor cómo nos trata a nosotros. Yo sé que ustedes saben muy bien y están experimentando en sus vidas que Dios nos trata con amor, ¿verdad? Y ese amor se manifiesta a través de muchas cosas, a través de nuestras diferentes áreas de nuestras vidas. El Señor nos trata así de lo mejor. Nos dice: hijito, ahora ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Ahora ustedes van a saber qué es lo que yo hago y a dónde me voy. Imagínate el Señor y muchas cosas más. El Señor, promesas que nos da el Señor, porque esa es su forma de tratar. Y el Señor también nos dice, y si nos caemos, Él está también llano para levantarnos. Imagínense, amados. Entonces, todo eso tenemos que mirar. Es un ejemplo, una forma de tratar de Cristo a la iglesia, que es la esposa. O sea, es un trato, hermanos. Y como les digo, no tengo palabras para poder describir el trato de Jesucristo a la iglesia. Es un trato que no podemos entender, ¿verdad? Porque su amor es, como te digo, no tiene límites, no tiene fronteras, el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Ahí está el asunto. Pero a pesar de ello, amados hermanos, que Dios tanto nos ama, que Dios tanto nos quiere, nos aprecia, nos estima. Sinceramente, si Dios es el esposo, Jesucristo es el novio, yo sé que Él está también enamorado de la iglesia, porque va a venir a llevar a su iglesia. Nosotros también tenemos que estar enamorados de Él. Amén. Ahora,
Aparte de todo ello, el Señor también nos estima. Nos estima. El Señor lo ha demostrado porque Él nos ha considerado como templo del Espíritu Santo, como iglesia mismo. Como templo tenemos ese privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, a tener a Jesucristo mismo pegado en nosotros. Porque lo que quiere Él, cuando miramos más adelante, vamos a mirar donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para santificarla. Mira su propósito. Esto es el propósito grande del Señor. Y habla de santidad, de santificar a la iglesia. Esto ya no es poca cosa, hermano. Esto es algo lindo, algo hermoso. Es, en otras palabras, el Señor está diciendo que nos quiere purificar, quiere hacernos limpios, totalmente limpios, sin manchas, sin arrugas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado. Pues, hermanos, vamos a llegar a ese nivel, a ese estado de santificación. La palabra lo dice y tenemos que creer. No tenemos que permitir esos pensamientos que vienen de afuera, que vienen de Satanás muchas veces, con el propósito de entrenarnos en el pecado, con el propósito de que nosotros dudemos de esta palabra. Nosotros vamos a llegar a ese nivel de tener una vida santa, de santificarnos como la Biblia lo dice. No tenemos que dar oportunidad al enemigo que nos haga sentir mal, de repente ponernos en duda. Si no, tenemos que estar seguros. El Señor se entregó por nosotros, por la iglesia, con el propósito de que vivamos una vida santa, así como Cristo es santo, dice la palabra de Dios. Eso significa santificarla. Cada día nos va purificando, nos va limpiando, y eso es su propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mira, ¿cuántas? Vuelve a repetir, ¿se dan cuenta? Más de 4, 5 veces ha repetido esa palabra: mancha santa, sin arrugas. Y cuando miramos la palabra de Dios, también vamos a mirar que el Señor viene por una iglesia de igual manera, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ¿verdad? Sin arrugas, imagínate. Entonces, ¿cuánto le interesa al Señor, amados hermanos? ¿Cuánto le interesa? Su preocupación es grande. Él quiere que la iglesia se prepare, que usted y yo nos preparemos, que usted y yo estemos al nivel de Jesucristo, que busquemos más del Señor. El Señor quiere que cambiemos de pensamiento. El Señor quiere, hermanos, ayudarnos, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Si verdaderamente entregamos lo que se llama espíritu, alma y cuerpo para el servicio de Dios. Hermanos, no es difícil, tenemos que llegar allá. Si no entregamos al Señor espíritu, alma y cuerpo, no vamos a poder llegar a lo que Dios quiere hacer de nosotros, a lo que Dios quiere conseguir en nosotros, verdaderamente nuevas criaturas. Eso quiere el Señor, amados hermanos, y para eso el Señor tiene que cambiarnos desde lo interior. Tiene que haber un cambio en nosotros para poder llegar y poder presentarnos como iglesia verdaderamente sin manchas, sin arruga delante de Dios. Usted se estará preocupando, hermano, por querer prepararse cada día, amados hermanos. ¿Qué dice usted? A pesar de lo que el Señor nos sustenta, porque Cristo sustenta, amados hermanos, a la iglesia lo sustenta, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que Cristo lo sustenta verdaderamente? ¿Usted ha entendido esa palabra? ¿Qué es sustentar? Usted tiene que entender. Esa palabra encierra mucho significado. Tenemos que creer que Cristo nos sostiene. Para poder creer que Cristo nos sostiene, tenemos que tener fe. Cuando dice la Biblia que Cristo nos sostiene, es porque Él está haciendo todo a favor de nosotros. Es porque Él cada día nos está apoyando, hermanos. Cada día Él nos está alimentando con el alimento diario, y también a través de su palabra nos alimenta nuestro espíritu. Cuando decimos que Dios nos sustenta, es porque Él nos mantiene, nos da vida, nos está dando el aire, nos está dando oportunidad. Aparte de todo ello, el Señor también nos está conservando. ¿Qué es conservar? Ya estamos llegando a un nivel que verdaderamente de santidad, y entonces el Señor va a hacer que nos conservemos en ese nivel. Por eso dice la Biblia: el que es santo, santifíquese todavía. Ahí está. Ahí hay un mensaje muy hermoso. Entonces el Señor nos ayuda a mantenernos. El Señor también nos nutre. Tantas cosas hace el Señor. Y el Señor puede soportar también muchas veces cuando nosotros nos desviamos. Pero el Señor soporta todo ello, aunque a Él le duele, dice la palabra de Dios. Porque mira, el amor dice que todo lo soporta. El verdadero amor todo lo soporta, según la palabra de Dios. Todo lo sufre. El Señor sufre, pero ahí está Él con nosotros. Él sabe esperar. Cuando nos alejamos de la iglesia, nos vamos en pos de otros dioses.
Cuando le sustituimos a Dios por otras cosas de lo que el mundo nos ofrece, pero el Señor se queda, Él está esperando, Él nos da oportunidad. Imagínense, es un Dios que no se cansa, hermanos. Muchas veces nosotros nos cansamos de Dios, nos cansamos de esperar su venida. A veces nos falta paciencia y nos alejamos de la iglesia. A veces no va bien el negocio, no va bien el proyecto, a veces no va bien en el trabajo, a veces no va bien la salud. Y nos impacientamos con el Señor y nos alejamos poco a poco y nos vamos en busca de otros dioses. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando nos alejamos así, nos convertimos en adúlteros, porque el pueblo de Israel adulteraba, yéndose en pos de otros dioses, hermanos. Eso dice la Biblia. Usted tiene que entender esta noche que usted pierde las esperanzas. De repente usted va a perder algún momento también la paciencia y usted va a querer irse, pero sepa que usted se va a convertir en un adúltero. Usted posiblemente se vaya a enfriar, a pecar, a cometer cosas que a Dios no le agrada, y usted se va a olvidar que es la esposa de Cristo. Yo soy la esposa como iglesia que soy, usted es la esposa como iglesia, y eso tenemos que entender. Y Cristo es el novio y el esposo. Entonces tenemos una gran responsabilidad como esposas que somos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Someternos a Dios cada día. Y eso es lo más hermoso que tenemos que hacer, el sometimiento, no sintiéndonos mejores que nadie, no diciendo yo sé más que nadie o más que todos. No podemos llegar allá. Todos somos iguales y tenemos el mismo derecho, la misma obligación, hermanos. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que mirar con mucha seriedad y esperar a través de la fe. Dios nos va a sostener siempre en cuando que le pidamos fe. La fe nos va a sostener, la fe nos va a ayudar a mantenernos, y eso es lo que el Señor hace. Él también nos cuida. Dentro de esta área del sustento está también el cuidado que Dios nos da cada día. También Dios provee para nosotros. Entonces, hermano, esta palabra sustento, cuando usted lo desmenuza, se va a dar cuenta que Dios hace todo, que sin Dios es imposible vivir. Cuando logramos entender esta palabra sustentar, es que Dios nos provee el pan, es que Dios afirma nuestros pasos. Mira, Dios afirma nuestra fe. Hermanos, valdrá la pena negar todo esto, todas estas maravillas, esta palabra que es verdadera, lo que Dios ofrece. Creo que no vale la pena. Todas estas cosas que podemos hablar y predicar a la luz de la palabra de Dios, no vamos a escuchar en ningún lugar. En el mundo no vamos a escuchar eso. Recuerda usted, hermano, cuando usted es tentado, el enemigo se presenta no con propósito de hacer algo bueno en su vida. Usted tiene que recordar la palabra de Dios, que Él siempre quiere destruir nuestras vidas. Y así es que cuando Él se presenta en su mente, cuando Él se presenta en su espíritu, porque Él viene de frente al espíritu, porque Satanás es espíritu, y Él le va a hablar a tu espíritu. Como Él trata de destruir, dice la Biblia, que Él es un destructor, Él se va a presentar con el propósito de destruirle. Él nunca pues se va a presentar y le va a decir, ¿sabes qué, fulano? Ponte a orar, ponte a leer la Biblia, obedece al Señor, congrega, ¿ya ves? O empieza a predicar. Nunca te va a decir eso el enemigo. Siempre él se va a presentar con el objetivo de tentarte y que tú aceptes esa tentación para que puedas ser entrenado en el pecado. Y eso es su propósito, que sigamos en el pecado y que nunca salgamos. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos confiar en una tentación, en un sentimiento, cuando los sentimientos también nos pueden traicionar? Los pensamientos, los sentimientos, los malos deseos o los deseos buenos, entre comillas. Entonces tenemos que desechar todo ello que viene de parte de Satanás y aceptar esta palabra, creer que Dios es el único que nos sustenta, nada más, hermanos, y seguir adelante. Ese sustento implica tanto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como aún a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Cristo, el marido, la iglesia, la esposa. Cristo se amó a sí mismo y nos amó. Por eso es que se entregó, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Aquí está, esta palabra sustenta, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, ya sabemos las responsabilidades de los maridos. Es sostenerle a la esposa, es darle todo lo que Cristo da a la iglesia, es dar también a la esposa, es dar a los hijos lo que Dios nos ha dado. Entonces hay una gran responsabilidad para los matrimonios, amados hermanos, y para la iglesia. Recuerde que usted es iglesia, recuerde que esta infraestructura es iglesia también. Como iglesias, lo que está demandando el Señor es sujeción, amar cada vez más su palabra y amar al Señor. Ahora, mira lo que dice Pablo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya ves, ha hablado tanto Pablo, ha hablado del matrimonio, ha hablado de la mujer, ha hablado del hombre como cabeza, ha hecho el ejemplo, ha hablado muchas cosas bonitas, lindas, que nos ayudan, pero termina diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la
iglesia, ¿sabes? Ahora Él quería llegar a dónde. Él quería abrir nuestra mente, poner al hogar como un ejemplo, como el mayor ejemplo para poder llevarnos a abrir nuestra mente. Y tal como funciona la iglesia, el hogar, la familia, también funciona la iglesia. Bien igual, hermanos, no hay diferencia. A ver, usted búscale una diferencia, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Al principio dice el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí están dos cabezas y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos los miembros. Hermanos, este es un misterio que no podemos entender. Y así es que no vale la pena desviarse del camino. No podemos desviarnos. Recuerde que estamos comprometidos. Una esposa está comprometida para toda la vida. Y la iglesia como esposa para toda nuestra vida. Recuerde, no se olvide, hermano. Por eso es que Dios ha establecido el matrimonio. Y por eso es que Él al mismo tiempo está en contra del divorcio. ¿Por qué? Porque hay esta similitud. ¿Te das cuenta esta similitud? Él no solamente estaba pensando en el hogar. Cuando dijo que el hombre y la mujer se unen y son una sola carne. Y lo que Dios une, nadie lo puede separar. Igual, cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, ahí es lo más maravilloso, ¿verdad? No podemos separarnos. Ya nos hemos unido a Jesucristo. Nos hemos unido al esposo. Imagínate. Qué importante, hermanos, qué maravilloso para poder abrir nuestra mente y poder entender. Así que si el enemigo, es el enemigo quien nos va a poner los malos pensamientos, las malas ideas, para pensar en alejarnos. Usted está pensando en divorciarse, un divorcio espiritual con Dios. Y así es que a Dios no le conviene. Dios tiene los medios, hermanos, para que la iglesia no se aparte. Él ha establecido, hay un medio importante que es el perdón. Hay que mirar las alternativas. Si nos hemos portado mal con Dios, que es el esposo, entonces hay que tratar de solucionar. Hay el perdón. Mientras tanto, que el Señor nos tenga con vida, podemos hacer uso de esta alternativa, que es el perdón, para poder reconciliarnos con Dios. Si por A o B lo fallamos, el Señor está apto para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no perdamos las esperanzas. No perdamos esa gran esperanza que Dios nos da. Recuerde que Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Cuando decidimos volvernos a esa vieja manera de vivir, cuando queremos volver a los placeres, a los delitos, a la vanagloria y a los afanes de la vida. Que quede muy claro, amados hermanos, hemos hecho un compromiso con Dios y por lo tanto estamos casados espiritualmente. ¿Amén o no amén? Sí, estamos casados, hermanos. Sí, al unirnos con Dios, nos hemos hecho uno también con el Señor espiritualmente. Y así es que por nada podamos pensar en separarnos. Sería un divorcio. ¿Y qué ha dicho el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor en su palabra? Ustedes saben, amados hermanos. Mira lo que ha dicho el Señor en su palabra. Judá dice fornicó y la tierra fue contaminada y finalmente terminó adulterando. Eso es el final. De repente usted no va a ir a adulterar, pero es un adulterio, apartarnos de Dios e irnos a pecar nuevamente, como el pueblo de Israel muchas veces ha hecho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos va a considerar como adúlteros en su presencia, un adulterio espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tomar más seriedad en la palabra de Dios. Entonces la tierra fornica, apartándose de Jehová. Ahí está. Es el otro versículo. La tierra fornica. La tierra es el mundo. Y en el mundo vivimos también nosotros. Cuando se nos ocurre apartarnos de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero agradecer a Dios por este breve mensaje que Dios ha permitido que compartamos con la iglesia y poder entender con mucha claridad. No queremos extendernos mucho. Tal vez queremos que la iglesia entienda que ha hecho un compromiso con Dios y este es un compromiso para toda la vida. Nos ponemos en pie y vamos a agradecer al Señor.